Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por inserción. El algoritmo de ordenamiento por inserción nos permite ordenar un array de datos numéricos definiendo tres pasos. El primer paso es definir una parte ordenada, es decir, tenemos que escoger un elemento de referencia dentro del array que nos sirva como parte ordenada para ordenar los elementos restantes. El segundo paso es, se escoge el primer valor de la parte desordenada y lo insertamos en la parte ordenada en el lugar correspondiente, es decir, ordenadamente. Y el tercer paso es realizar los dos pasos anteriores hasta que se ordene todo el array. Entonces, teniendo en cuenta estos tres pasos, vamos a seguir con el array de ejemplo que veíamos en la clase anterior para explicar con la gráfica que les voy a presentar a continuación cómo funciona el algoritmo de ordenamiento por inserción. Entonces, esta va a ser la gráfica, ya se las voy a presentar. Pero antes tenemos que tener en cuenta estos colores. Ya sabemos que el color amarillo hace referencia a los elementos de la parte desordenada, los de color azul a los elementos de la parte ordenada, a los que se encuentran de color verde al primer elemento de la parte desordenada y a los de color negro a las vueltas del bucle. Entonces, teniendo en cuenta estos colores, vamos a proceder a explicar el funcionamiento de este algoritmo. Entonces, en la primera vuelta tenemos el array con los elementos en sus posiciones originales, es decir, de forma desordenada. Vamos a aplicarle los tres pasos para poder ordenarlo por medio del algoritmo de ordenamiento por inserción. El primer paso era escoger un elemento dentro del array que nos sirva como referencia de parte ordenada. Entonces escogemos este primer elemento, por eso lo colocamos de color azul, para hacer referencia a que ya se encuentra ordenado, que nos sirva como referencia de parte ordenada. Entonces ya tenemos el primer paso realizado. El segundo paso es escoger el primer elemento de la parte desordenada e insertarlo en la parte ordenada ordenadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar el 301 a la parte ordenada ordenadamente. Eso quiere decir que tenemos que hacer una comparación. En este caso el 233 se encuentra en la posición 0 y el 301 se encuentra en la posición 1. Cuando hacemos referencia a que hay que insertarlo ordenadamente a la parte ordenada, quiere decir que si este elemento lo vamos a insertar en la parte azul, a la parte ordenada, tienen que estar ordenados esos dos elementos en este caso, porque sería la primera vuelta. Entonces el 301, si es menor al 233, entonces que intercambien posiciones. En este caso, como no lo es, como 301 no es menor que 233, se quedan en la misma posición. Pero ahora el 301 hace parte de la parte ordenada. Entonces la segunda vuelta quedaría de esta forma. Hacemos el segundo paso nuevamente. Vamos a señalar las posiciones, posición 0, posición 1 y posición 2. Escogemos el primer elemento de la parte desordenada y lo insertamos ordenadamente en la parte ordenada. Entonces comparamos el 192 con el 301. Como 192 si es menor que 301, entonces intercambian posiciones. Entonces el 192 toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 192. Pero todavía sigue, porque el 192 también es menor que el 233. Entonces, como es menor, ahora el 192 toma la posición del 233 y el 233 toma la posición del 192. Y quedaría el array en la tercera vuelta de esta forma. A esto hago referencia a que el primer elemento de la parte desordenada tenemos que insertarlo ordenadamente en la parte ordenada. Es decir, que si es menor, tenemos que compararlo hasta que quede ordenado, que quede de esta forma.
Entonces, si pasamos a la tercera vuelta, vemos que el 192 ya se encuentra ordenado y se encuentra en la parte ordenada. Ahora procedemos al elemento siguiente. Entonces, el primer elemento de la parte desordenada sería el 169. Ese 169 lo tenemos que ordenar y ordenarlo en la parte ordenada. Entonces, vamos a señalar las posiciones: posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Entonces realizamos lo mismo, comparamos el 169 con el 301 y como si es menor, intercambian posiciones. Entonces el 169 se coloca acá y el 301 lo colocamos acá. Realiza lo mismo, si el 169 es menor que el 233, entonces que intercambien posiciones. Entonces el 233, el 169 toma la posición del 233 y el 233 toma la posición del 169. Se realiza lo mismo. Si 169 es menor que 192, entonces que intercambien posiciones. Entonces 169 toma la posición del 192 y el 192 toma la posición del 169. Entonces quedaría el array de esta forma. Y al 169 pasaría a la parte ordenada y lo insertamos ordenadamente. Entonces pasamos a la siguiente vuelta y vemos que el 169 ya se encuentra en la parte ordenada. Pasamos al elemento siguiente, que sería el 215, que sería el último elemento y también el primer elemento de la parte desordenada. Entonces el 215 lo tenemos que insertar ordenadamente en la parte ordenada. Entonces vamos a señalar las posiciones: posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Entonces el 215 vamos a insertarlo. 215 es menor que 301, como si lo es, intercambian posiciones. 215 toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 215. Entonces el 215, como si es menor que el 233, intercambian posiciones. 215 se establece en la posición del 233 y el 233 se establece en la posición del 215, quedando el array de esta forma: 169, 192, 215, 233 y 301. Y quedaría el array de esta forma, todos ordenadamente de forma ascendente. Y de esta forma ordenamos un array por medio del algoritmo de ordenamiento por inserción. Ya vista la teoría y cómo funciona de forma gráfica, vamos a verlo ahora en código C++ utilizando nuestro editor de código Visual Studio Code. Así que situémonos en nuestro editor de código. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code y después de haber creado el archivo C++ con la estructura del programa y con parte ya del código realizado para poder explicarles en código C++ el algoritmo de ordenamiento por inserción. Entonces ya tengo declarado el array llamado números con los mismos elementos que veíamos en la presentación. Entonces vamos a aplicar ahora en código C++ los pasos que veíamos también pues en la presentación. Entonces vamos a aplicar el primer paso, que es escoger el elemento de referencia que nos sirva de parte ordenada. Entonces escogíamos el primer elemento como referencia de parte ordenada para poder ordenar los elementos restantes. Entonces, teniendo en cuenta ya el primer paso, vamos a desarrollar el segundo paso, que es escoger el primer elemento de la parte desordenada e insertarlo ordenadamente en la parte ordenada. Entonces, por medio de un bucle for, vamos a declarar la variable contadora j. La voy a declarar en 1. Ya les voy a explicar por qué. La condición va a ser que j sea mayor que 0. Ya también les voy a explicar. Y que j se disminuya de 1 en 1. No vamos a aumentar, sino que vamos a disminuir. Abrimos y cerramos llaves. Y
vamos a empezar a desarrollar el código de el segundo paso. Pero antes vamos a explicarle la estructura del bucle for, su variable contadora, la condición y el decremento de la misma. Para explicarles, voy a establecer un conditional if, cuya condición va a ser que si en el array números en la posición j es menor que en el array números en la posición de j-1, si esa condición se cumple, entonces va a realizar lo siguiente. Pero aquí hago referencia a que si números de j es menor que números de j-1. Es por eso que inicializo esta variable contadora j en 1, porque voy a hacer referencia a este elemento, al 301. Entonces, números de j sería el 301, que sería números de 1. En este momento, como j vale 1, entonces hago referencia a este elemento. Entonces, si números de j, que es 301, es menor que números de j-1, j-1 sería el 233, porque 1 menos 1 sería 0. Entonces estamos haciendo referencia a la posición 0 del array números. Y en la posición 0 del array números se encuentra el número 233. Entonces, si 301 es menor que 233, entonces que intercambien posiciones. En este caso, como 301 no es menor que 233, no van a intercambiar posiciones. Entonces, hace caso omiso a las instrucciones que vamos a colocar dentro de la sentencia if. Entonces, omite la sentencia if, sigue ejecutando las instrucciones del for. Como no encuentra más, vuelve y se repite, decrementa a j en 1, ya j no vale 1, sino que vale 0, y como 0 no es mayor que 0, el bucle se deja de repetir y se sale de este. ¿Por qué coloqué que la condición sea que j sea mayor que 0? Porque si colocamos que j sea mayor o igual a 0, al llegar a esta posición, a la posición 0, y cuando llegue a ejecutar la condición del bucle, va a preguntar que si números de 0, que sería 233, en este caso por ejemplo, es menor que números de j-1. Entonces j-1 sería 0 menos 1, sería la posición menos 1. Y esa posición menos 1 en el array no existe, provocándonos un error en el programa. Entonces es por eso que coloco en la condición del bucle que j sea mayor que 0, para que cuando llegue a la posición 1, que sería la penúltima posición, sí pueda comparar el valor que colocamos en la sentencia if. Entonces es por ello que coloco esta condición. Y coloco que j se decremente y no se incremente, porque vamos a comparar los elementos en forma decreciente. No vamos a colocarlos de forma creciente, sino de forma decreciente, para ir comparándolos hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, como les explicaba en la presentación. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a colocar las instrucciones en el caso de que la condición se cumpla. Entonces vamos a declarar una variable auxiliar para poder realizar el método de la burbuja y garantizar así el intercambio de elementos correctamente. Entonces auxiliar va a ser igual a números de j, punto y coma. En la posición de números de j vamos a almacenar lo que se encuentra en números de j-1. Colocamos punto y coma. Y en la posición de números de j-1 le vamos a asignar lo que tiene auxiliar. Y con eso realizamos el intercambio de posiciones. Ahora, para realizar el tercer paso, lo que tenemos que hacer es encerrar este código en otro bucle for. Entonces vamos a colocar aquí for, la variable contadora ahí la vamos a inicializar en 1, ya les explicaré por qué. La condición va a ser que i sea menor o igual a 4 y que i se incremente de 1 en 1. Abrimos llaves acá, vamos a cerrarla acá debajo y vamos a colocarle un poco de sangría a este código para que queden de esta forma ordenados. Entonces ya colocado,
los bucles anidados, vamos ahora sí a explicar cómo funcionaría este algoritmo internamente. Se me olvidaba que a J tenemos que inicializarlo en I, tiene que tener el valor de la variable contadora del bucle for padre para que pueda realizar el ordenamiento correcto. Entonces cuando nosotros ejecutamos el programa, entra en el bucle for padre, evalúa el valor inicial de la variable contadora, en este caso I, que es 1, evalúa la condición que si I es menor o igual a 4, en este caso I vale 1, como 1 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar este código. Entonces entra en el bucle for hijo, evalúa la condición de la variable contadora, el valor inicial, perdón, en este caso J es igual a I como valor inicial, y como I equivale a 1, J se inicializa en 1. La condición va a ser que J sea mayor que 0 y que se decremente de 1 en 1. Entonces, como la condición sí se cumple porque 1 si es mayor que 0, entra a ejecutar esta sentencia if, que tiene como condición que si números de J, que en este caso sería números de 1, porque J vale 1, y números de 1 tienen en su interior el número 301. Entonces, números de 1 sería 301, y si este es menor que números de J menos 1, que sería la posición 0, porque 1 menos 1 es 0, entonces si 301 es menor que 233, entonces que intercambien posiciones. Como 301 no es menor que 233, no se cumple la condición, omite lo que esté dentro de la sentencia if y sigue ejecutando las instrucciones del bucle for. Entonces, decrementa a J en 1, ya J no vale 1, sino que vale 0, y como 0 no es mayor que 0, la condición del bucle no se cumple y se sale de este. Sigue ejecutando las instrucciones del bucle for padre, aumenta a I en 1, ya I no vale 1, sino que vale 2, y realiza el mismo proceso. Entonces evalúa la condición que si 2 es menor o igual a 4, como si lo es, entra a ejecutar de nuevo este código. Entonces de nuevo evalúa el valor inicial de J, que ahora se inicializa en 2 porque es el valor actual de I, como 2 si es mayor que 0, entra a ejecutar este código. Evalúa la condición nuevamente que si números de J, que en este caso serían números de 2 sería el número 192, vamos a colocar acá 192, que es números de 2, es menor que números de J menos 1. Entonces J, que vale 2, le restamos el menos 1 y nos daría igual a 1. Entonces estamos haciendo referencia a el array números en la posición 1, que sería el número 301. Entonces si 192 es menor que 301, entonces que intercambien posiciones. Como si lo es, porque 192 si es menor que 301, entonces van a intercambiar posiciones. Entonces por medio de este algoritmo realizamos el intercambio. Auxiliar va a ser igual a números de 2, que serían números de J, que sería el número 192. Números de J va a ser igual a números de J menos 1, que sería el número 301. Y números de J menos 1 va a ser igual a auxiliar, que sería 192. Entonces aquí estamos intercambiando las posiciones del 192 con el 301 y el 301 con el 192. Termina de ejecutar el código, llega al final de las instrucciones del bucle for, decrementa a J en 1, ya J no vale 2, sino que vale 1, y evalúa nuevamente la condición, que si 1 es mayor que 0, como si lo es, vuelve y ejecuta este código. Evalúa nuevamente la condición, que si números de 1, que es el valor actual de J, números de 1, recordemos que ahora aquí se encuentra el 192, que si 192 es menor que números de J menos 1. Entonces como 1 menos 1 es igual a 0, estamos haciendo referencia a la posición 0, que sería el número 233. Entonces si 192 es menor que 233, entonces que intercambien posiciones. Entonces auxiliar va a ser igual a 192, que es el elemento que se encuentra en números de 1,
números, en la posición de números de 1 vamos a asignar el número 233, que es el elemento que se encuentra en números de J-1, y en la posición de números de J-1 vamos a asignar el 192. Entonces así intercambiamos las posiciones del 192 con el 233 y el 233 con el 192. Y así insertamos el 192, que sería el primer elemento de la parte desordenada, ordenadamente a la parte ordenada. Entonces termina de hacer el intercambio, se sale de la sentencia if, llega al final de las instrucciones del bucle for hijo, decrementa a j en 1, ya j no vale 1 sino que vale 0, y como 0 no es mayor que 0, no se cumple la condición del bucle, se sale de este, llega al final de las instrucciones del bucle for padre y aumenta ahí en 1, y así realiza el mismo proceso hasta que ordene todos los elementos del array. Así de sencillo funciona este algoritmo. Vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar el programa para que veamos que funciona correctamente. Guardamos cambios nuevamente, ejecutamos el programa, esperamos a que compile y ejecute y vemos que efectivamente el programa nos muestra por consola los elementos del array ordenados de forma ascendente. Y esto lo realizamos utilizando el algoritmo de ordenamiento por inserción. Bueno muchachos, espero que esta explicación se haya entendido al máximo. La verdad que hice mi mayor esfuerzo para que ustedes lo entendieran con la descripción gráfica que les realicé en la presentación y aquí en el código en C++. Bueno, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que me sigas apoyando con este proyecto y de paso estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen bien.